Ya está en progreso la grabación y vamos a presentar nuestras diapositivas. Ok. Estas son las diapositivas. Ahí vienen en sus apuntes, ya saben. No hay ningún problema. Ya nada más me pregunto, ¿sí la están viendo? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. muy bien. Ok. Pues bueno, hablamos de fuentes del derecho. Y esto ya es una situación que vieron desde introducción y que cada derecho que han ido conociendo les están explicando qué son las fuentes. En Hola, primer, buenas tardes. ¿podrían cerrar sus micrófonos, por favor? Señorita Moreno, ¿podría cerrar su micrófono? Gracias. No queremos enterarnos de quién llegó y cuándo se va. Ok, regresamos. Entonces, fuente del derecho no debería de ser origen del derecho, pero fuente se refiere a Claude Dupasquier, que es un libro que después retoma y cita a Eduardo García Maínez. Él habla de fuente del derecho como de dónde brota el derecho, de dónde se origina el derecho. Y obviamente en ese sentido, pues se toma por García Maínez y entonces, pues nosotros hemos hablado de la fuente del derecho como de aquellos factores que hacen crear las normas jurídicas, esos procedimientos de creación de las normas jurídicas. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, del derecho interno, que normalmente nosotros nos enteramos de que hay legislación, jurisprudencia, costumbre, doctrina, principios generales, entre otros, en el manejo del derecho internacional las fuentes son distintas. ¿Por qué? Porque aquí no hay legislación, porque aquí la costumbre tiene un carácter muy importante dentro de la normatividad internacional y entonces nosotros hablamos de que las fuentes del derecho están establecidas en lo que se conoce como el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo 38 de ese estatuto habla de los elementos que van a ser tomados en cuenta para resolver conflictos. Y obviamente, como son esos las fuentes de donde se van a resolver los conflictos, pues consideramos que esas son las fuentes del derecho internacional. El artículo 38 tiene antecedentes del artículo 7 del Estatuto Internacional de Presas, del Tribunal Internacional de Presas, y a su vez del artículo 35 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte Permanente de Justicia Internacional es el precedente de la Corte Internacional de Justicia mientras estuvo vigente la Sociedad de Naciones, que esta surgió en 1919 después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues esos son los antecedentes de ese artículo 38. Y así las cosas, estas son las fuentes del derecho. Quiero recalcar y voy a buscar mi puntero. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Voy a buscar, así está mi puntero. Nosotros basamos esto en dos elementos fundamentales, las fuentes fundamentales del derecho internacional y las fuentes subsidiarias del derecho internacional. En las fuentes fundamentales nos basamos en los tratados y la costumbre. En las fuentes subsidiarias, en la jurisprudencia internacional, en los principios generales del derecho internacional y en la doctrina internacional. Esas son las fuentes del derecho. Hago mención de que hay dos situaciones que no están dentro de lo que conocemos como fuentes del derecho, que son la equidad. La equidad, sí vamos a estudiarla, pero propiamente no es una fuente del derecho. Sin embargo, en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dice que en un momento dado, si no hay forma de solucionar un caso, se podrá utilizar a la equidad como una fuente supletoria. La equidad es emparejar las cosas.
en que se evite que uno tenga más y el otro tenga menos, sino que los dos tengan exactamente lo mismo. Y entonces esa es la equidad. Y otra que tiene aquí dos signos de interrogación, como ustedes verán, es el soft law. El soft law es un conjunto de normativas o reglas, hay que llamarles así, que se han estado creando en los últimos años en el derecho internacional, pero que hay autores que dicen que no son fuentes y hay autores, como su servidor, que decimos sí son fuentes. Y esa es la discusión agria. ¿Por qué? Porque mientras para algunos no son fuentes, para algunos sí son fuentes. Y vamos a explicar por qué consideramos desde mi punto particular de que sí son fuentes, pero tendremos que llegar hasta ese momento. Dicho de otra forma, ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos a él. Pero ahorita vamos a ver primero las fuentes fundamentales, las fuentes subsidiarias y ya después veremos el estudio de estos dos aspectos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ahí está. Sin embargo, tenemos que hacer anotación de lo siguiente. Manuel Becerra Ramírez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos habla que las fuentes del derecho internacional público están siendo rebasadas por los acontecimientos finales del siglo XX. Nos dice él que los tratados no son la fuente fundamental del derecho internacional público, que si bien es cierto es un derecho concertado, este se debilita mucho ante el soft law. ¿Por qué se debilita ante el soft law? Porque yo lo podría explicar en el sentido de que el soft law es una ley, unos lineamientos o unas reglas que son muchísimo más ágiles, muchísimo menos complicadas que las propias adoptadas en un tratado. Entonces, él dice, bueno, es que los tratados cada día más se debilitan por el soft law y el soft law está entrando como unas nuevas formas jurídicas ante la falta de tantos tratados internacionales. Yo tendría que acudir a lo que conocemos nosotros de que la normatividad internacional, pues, se concierta, pero si no es efectiva, los estados la violan y por lo tanto, pues se vuelve a surgir otra vez el problema y tenemos que volver a seguir el mismo proceso y como hemos comentado hasta la saciedad, pues esto se vuelve un círculo vicioso. No hay forma de que se pueda lograr que se puedan solucionar los problemas así. Y dice, el soft law de alguna manera está solucionando algunos casos que se quedan como problemas en el medio internacional. Por lo tanto, él establece dos tipos de fuente, las primigenias o mediatas, implícita en las relaciones, en la actividad de las relaciones internacionales, como son las nuevas formas de procesos de creación, el soft law, o tales como los convenios TRIP de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y las fuentes inmediatas, que en este caso son los tratados, la costumbre y otras, en donde los sujetos internacionales muestran sus intereses o valores para adoptarlos. Eso es lo que dice Manuel Becerra. Sin embargo, en la pregunta expresa, señores coordinadores, en la pregunta expresa de cuáles son las fuentes del derecho internacional, no quiero que me metan cosas de Manuel Becerra. Van a tener que poner las fuentes establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y si no les gusta el diagrama que yo les puse, pues busquen el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que está exactamente en su libro, en sus apuntes en los tratados internacionales. Ahí está el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, esto se lo pongo para que sepan, porque no necesariamente esa es la condición que a mí me parece correcta. Bueno, vamos y empecemos con el derecho de los tratados. ¿Qué es el derecho de los tratados? El tratado es todo acuerdo concluido entre sujetos de derecho internacional. Sencillo, sin mayor complicación, todo acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional. Cuando yo digo sujetos de derecho internacional, inmediatamente tenemos que referirnos a los estados y a los organismos internacionales. Esos son los sujetos de derecho internacional. Las personas no lo son, los organismos no gubernamentales no lo son. Hemos dicho que tiene influencia, pero no son considerados sujetos de derecho internacional aún hoy. Y en virtud de eso, nosotros tenemos que recordar que
la denominación de los tratados, si contienen un acuerdo entre sujetos de derecho internacional, no importa qué denominación se le dé. Se le ha llamado conferencia, convenio, acta, declaración, se le ha llamado estatuto, se le ha llamado cartas reversales, se le ha llamado tratado, se le ha llamado acuerdo, se le ha llamado protocolo, no importa. Cuando sea un acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional, para todos los efectos legales es un tratado. Y por lo tanto, aunque no nos diga la palabra tratado en alguna parte de su, de su texto, si es un acuerdo entre sujetos de derecho internacional, es un tratado para todos los efectos. Ahora, la regulación de los tratados se basa principalmente en dos. Tenemos que es el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Y después tenemos este de abajo, que es el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados entre estados y organismos internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986. Los dos ya están prácticamente en vigor. El de Viena sobre derechos de los tratados del 69 tiene un precedente. El precedente es latinoamericano o es americano, porque es el Tratado de La Habana de 1928 sobre celebración de tratados. Este acuerdo, que es interamericano, se convirtió en el precedente de lo que sería el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. O sea, el ambiente interamericano se volvió regla universal. Y eso, pues, debe ser algo que nos debe manejar o nos debe llenar de orgullo. Pero bueno, ok. La situación está en que los tratados se rigen por 4 principios. Los 4 principios son pacta sunt servanda, que significa los tratados deben de cumplirse. Dice el Convenio de Viena, los tratados tienen que cumplirse con la más estricta buena fe. La idea es que no celebras un tratado con el fin de incumplirlo. Esa es la idea. Sin embargo, para todos los que manejamos el medio internacional, aquí viene una situación muy interesante, porque si el principio fuera ese, sería pacta sunt servanda bona fides. El principio no dice eso. El principio se ha aceptado en todo el mundo como pacta sunt servanda. Y por lo tanto, los tratados deben de cumplirse. Aquí tenemos que considerar como excepción del pacta sunt servanda la cláusula rebus sic stantibus, que en manejo de derecho internacional se da. ¿Qué es la cláusula rebus sic stantibus? Es la fundatoria de la teoría de la imprevisión. Es decir, un tratado puede funcionar siempre y cuando no cambien fundamentalmente las circunstancias con las cuales se celebró. Y a esto me refiero a que no sea algo que ponga en completa desventaja a un Estado en favor de otro, porque entonces el tratado sería inequitativo, o bien que las condiciones con las cuales se celebró resulta ser que ya no son las adecuadas para poder seguirlo conservando. Bajo estas condiciones, el pacta sunt servanda, digamos que es la cláusula con la cual el derecho internacional se rige. O sea, el medio internacional se rige bajo el principio de que los estados llevan a cabo tratados porque piensan cumplirlos. Si no piensan cumplirlos, no tiene caso que se rijan por tratados. Y como yo ya les dije en la primera unidad, normalmente escuchamos los incumplimientos de los tratados y salen en los periódicos, pero es una realidad que hay una cantidad impresionante de tratados atrás de los estados que sí se cumplen y que no necesitas ni siquiera el periodicazo para decir si se cumple tal tratado. Hay una cantidad impresionante de tratados de cooperación, cooperación internacional que sí se cumplen. Y entonces sería muy tonto de nuestra parte decir que algo no se cumple por el hecho de que salen los periódicos todos los días. No, el derecho internacional sí llega a cumplirse y el pacta sunt servanda es la parte fundamental para ello. Por otra parte, tenemos el res inter alios acta nec nocere nec prodesse potes,
¿Qué significa res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest? Significa que los tratados solo obligan a las partes que los celebran. Aquí, obviamente, igual que en el Pacta Sunt Servanda, con la excepción de la cláusula rebus sic stantibus, el res inter alios acta se viola o se incumple en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, nuestra principal muestra de ejemplo, pues es precisamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco. La Carta de San Francisco, muy chistosamente, por decirle algo, dice que si un Estado no es parte de las Naciones Unidas, debe de cumplir los lineamientos establecidos en la Carta. ¿Con qué fin? Pues muy chistoso, porque a final de cuentas, la idea es, sí, no es cierto, no perteneces a las Naciones Unidas, pero como aquí están 193 países, que son la mayoría de los que están en el mundo, pues a ti no te queda otra cosa más que cumplir con los lineamientos de la Carta, porque nosotros somos mayoría. Eso podría parecer muy tonto, muy poco práctico, pero la verdad es que sí, así es en el medio internacional. Y eso sería una excepción al res inter alios acta, porque se supondría que aunque tuviera 200 países en las Naciones Unidas, si tú no eres parte de las Naciones Unidas no te debe de afectar. Y resulta ser que esa es una excepción. Puedo darle otro ejemplo de excepción. En México, en Pemex, teníamos barcos petroleros. Y resulta ser que cada vez que iban a Houston, en Houston los multaban. ¿Por qué los multaban? Porque no tenían tal equipo, porque no tenían tal otro, porque les faltaba un tipo de mangueras. Y entonces nosotros cuando reclamábamos ante la autoridad las multas en Pemex, siempre nos decían, es que está el tratado. Y una vez alguien dijo, bueno, espéreme, pero es que ese tratado no está celebrado por México. Por lo tanto, no lo deberían de aplicar. Y entonces la autoridad de Estados Unidos dijo, híjole, qué pena que ustedes no hayan ratificado el tratado. Nosotros sí, y por lo tanto es derecho vigente. Entonces ahí tenemos otra prueba de que se puede llegar a excepciones en el res inter alios acta. Es una regla general, no es una regla absoluta, como tampoco lo es el pacta sunt servanda. Ahora bien, el siguiente elemento es el ex consensum adveniat vinculum. Dicho de otra manera, los tratados son consensuales. Basta con que se exprese la voluntad para que ya el Estado quede obligado. En primera, no tenemos que pelearnos esto con la ratificación, no son cosas distintas. Y en segundo, pues esto implicaría que si el tratado es consensual, pues basta con que se firme y se convierta en una situación obligatoria para el Estado. Hay países que sí sucede, el caso de Austria, el caso de Suiza, donde cada vez que ellos firman un tratado, se vuelve una parte integrante de su orden jurídico. Pero, por ejemplo, el ex consensum adveniat vinculum también tiene excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues cuando se dice normalmente que hay una violación a la posibilidad de manifestar la voluntad libremente. Nosotros hablamos durante la primera etapa del curso sobre la situación de que los estados son jurídicamente iguales. Y es obvio que no son jurídicamente iguales. Hay estados más pequeños, hay estados más tendientes a recibir presión de las grandes potencias y por lo tanto, si van a recibir presión de las grandes potencias, es obvio que su consentimiento, aunque sea manifestado de manera libre, pues siempre va a tener algún defecto, algún vicio. Y obviamente, pues hay tratados que son aceptados por los países más débiles porque el Estado poderoso ahí está atrás de ellos y está a punto de darles un sopapo para que puedan aceptar un tratado. Obvio, en un mundo donde los estados son desiguales, no podríamos plantear como esto como una regla general. Hay excepciones al ex consensum adveniat vinculum porque no todos los estados lo admiten conscientemente. Pero, a final de cuentas, el principio es claro. O sea, si firmas un tratado, te obligas por él. Y por lo tanto, en el medio internacional, pues generalmente los tratados son aceptados de manera libre. Y por último, tenemos el jus cogens. Jus cogens significa
que los tratados no pueden ir en contra de disposiciones o principios de derecho internacional. Y para esto tengo que poner el ejemplo de que en 1939 la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista, también dictadora, pues resulta ser que hicieron un convenio. El convenio era de no agresión, que ustedes saben que la historia, pues, dio al traste con ese convenio porque los alemanes fueron a conquistar Rusia y se quedaron un buen rato ahí. Sin embargo, ahorita Hernández, ahorita le doy el chance de preguntar la duda. Sin embargo, lo que no está bien en ese tratado es el hecho de que se violó un principio general de derecho internacional porque la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler planearon un pacto de no agresión, pero como había un país que estaba entre los territorios de ambos países, pues muy cómodamente los dos dijeron, ok, ¿qué vamos a hacer con Polonia? Nos la repartimos y de pronto la Unión Soviética agarró su parte, Alemania agarró su parte y resulta ser que la pobre Polonia la deshicieron en un santiamén. ¿Por qué? Porque así lo pactaron en un tratado. Es obvio que ahorita hablar de ese tipo de tratados sería verdaderamente absurdo, no sería algo viable porque es un acuerdo violatorio de principios de derecho internacional y por lo tanto el jus cogens tendría que aplicarse directamente ahí. Muy bien, a ver Hernández, dígame de qué se trata su duda. Sí, profe, tiene una pregunta. Según yo, un principio también es el bona fide, ¿no? Que No, bueno, es que lo he investigado y me había salido el que bona también era fides, un principio. no, el bona fides se plantea en el Pacta Sunt Servanda, que dice el Convenio de Viena que los tratados deben de cumplirse con la más estricta buena fe. Ahí está el principio bona fides. Pero si usted se fija, es Pacta Sunt Servanda, no es Pacta Sunt Servanda bona fides, como dice el convenio. Ahí lo que pasa es que el convenio está tratando de ser un poquito más amplio de los principios tradicionales. Sí, dice, los tratados deben de cumplirse con la más estricta buena fe, pero yo le preguntaría, es como cuando te dicen que es causal de despido una falta a la moral. ¿Qué es la moral? ¿Su moral se parece a mi moral? No, pues es de cada uno. Entonces, exactamente el principio de buena fe es algo similar a la moral. ¿Quién puede decidir si es de buena fe o es de mala fe? Si a usted le perjudica, va a decir que es mala fe. Aunque yo diga, no es cierto, yo quería cumplirlo de buena fe. Es un principio muy subjetivo y sí está establecido en la Convención de Viena como parte del Pacta Sunt Servanda. Pero insisto, el principio es Pacta Sunt Servanda, los tratados se cumplen. Si es con buena fe o con mala fe, eso no importa, que cumplen, punto. ¿Qué dice el convenio que es con buena fe? Bueno, es un aspecto muy subjetivo, porque vuelvo a insistir, no es un concepto claro que es de buena fe. ¿Sí me capta la idea? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces ahí queda. Nosotros manejamos estos cuatro principios. El bona fides, pues entra dentro del pacta sunt servanda, pero no es el principio. El principio es los tratados se cumplen, se acabó. Pero si usted lo quiere agregar, pues dice el convenio, bona fides, ok, pues es algo que no podemos definir porque no está definido dentro del ámbito internacional, que es la buena fe. Pero bueno, ahí están los cuatro principios del derecho de los tratados. Ahora bien, los elementos, ¿cómo se inicia? La iniciación de negociación, pues generalmente se maneja por dos, una negociación diplomática o una convocatoria. Vamos a pensar, la negociación diplomática se inicia a alto nivel. De pronto en Palacio Nacional dice, eh, 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 Joe Biden, eh, 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 oye, presidente López Obrador. Ah, que sí vamos a estar larga, pues sí, ya sabes que yo no hablo rápido. Ok. Ah, sí. Hoy tenemos este problema. ¿Cómo lo va a resolver?
Y entonces el otro, ay, mi amiguito mexicano, ¿cómo has estado? Oye, pues fíjate que, ¿qué podemos hacer con esa bronca? Y, oye, pues te van a mandar Majelo. Y ahí con Majelo le di, ¿eh? Eh, eh, ¿verdad? Eh. Bueno, ahí se mandan a Marcelo y manda el jefe, y Joe Biden manda a su secretario de Estado, que como es muy nuevo, pues no me acuerdo bien cómo se llama, no, cómo se llama. Lo voy a poner a estudiarlo para que no se me olvide. Pero mandan a sus ministros de Asuntos Exteriores y después de ahí ya hace la negociación diplomática y pues ya se puede hacer un tratado bilateral. Así funciona. No estoy inventando nada. La otra, cuando son multilaterales, lo normal es que llegue la convocatoria al Ministerio de Asuntos Exteriores, en nuestro caso, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es muy importante entender la diferencia entre congresos y conferencias. Congreso es una reunión de jefes de Estado para llegar a un acuerdo. El Congreso se realiza con jefes de Estado, no con cualquier funcionario. En cambio, las conferencias son reuniones de representantes gubernamentales de menor nivel. Sí, en los congresos, por necesidades del mismo, puede ser posible que un ministro de Asuntos Exteriores vaya representando a su país. Pero lo normal es que vayan los jefes de Estado. En este caso tendrá que ir Andrés Manuel. Pero en las conferencias del Ministerio de Asuntos Exteriores puede ir el propio secretario o puede nombrar a diversos delegados. Esto es libre. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a mandar a quien ellos quieran y eso va a ser una conferencia. En este sentido, la conferencia van representantes del Estado de menor nivel, desde el propio secretario hasta otros. Yo siempre he comentado, cuando mandan una comisión a celebrar un tratado, el que va representando a la Secretaría de Relaciones Exteriores es el presidente de la comisión. Puede haber muchos técnicos y a lo mejor el representante de relaciones no es especialista en el tema, pero por obvias razones, el que va a cargo de relaciones exteriores es el presidente de toda la comitiva, por lo tanto, los otros le deben de obedecer. Ahora, una vez que llegan los miembros de la delegación que va a celebrar la conferencia o que va a discutir en la conferencia, la situación está en que primero se tienen que acreditar los plenos poderes. Los plenos poderes es un documento que te expide la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde viene tu foto y viene con el gran sello de la nación, que es parte de lo que ellos tienen que hacer. Y ahí te acreditan que tú vas a negociar el tratado por parte de México. Bueno, se acreditan los plenos poderes y se quedan en la mesa del presidente y a ti te dan un cartón largo, largo, largo que se llama acreditación. Te sacan foto y se queda la acreditación y esa acreditación es para que tú puedas entrar y salir del foro de la conferencia. Ahora bien, una vez que ya están acreditados los plenos poderes, se determina el idioma de la conferencia, cuál va a ser el idioma que vamos a utilizar. Normalmente lo que se usa es el inglés. El inglés es el idioma universal. Como en algún momento del siglo antepasado, pues generalmente era el francés. El francés era el idioma diplomático por excelencia. Pero de un tiempo para acá, pues es el inglés. Y el inglés es la determinación del idioma, pues normalmente es lo que sucede. Puede ser cualquier idioma dentro de los oficiales. Nada más que pues hay que entender también, si hay países latinoamericanos y vamos a ser los únicos que vamos a llevar a cabo la celebración, pues es obvio que vamos a escoger el español, que también es idioma oficial de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no debería de haber mayor problema en que fuera el español el idioma aceptado. Ahora bien, ya una vez que se determina el idioma dentro de la conferencia, la organización de las mesas de trabajo. Aquí se pueden organizar tantas mesas como partes del tratado se necesiten. Hay veces que nada más te toca analizar uno o dos artículos y hay veces que te tocan capítulos completos del tratado. Pero la idea es que se dividen los países
y se arman mesas de organización de mesas de trabajo que van a ver una parte del tratado y que van a tomar sus anotaciones y que se van a aprobar de acuerdo a las condiciones que en el tratado se dice. Entonces, lo que se hace normalmente es aceptar las partes del tratado y ya posteriormente, en una sesión plenaria donde están todos, ahí sí ya se aprueba el texto completo, pero ya aprobado por las diversas mesas. Obviamente, en la determinación de las mesas de trabajo, pues se tiene que tratar de buscar la mayor representación de los estados que están. Y obviamente ahí importa mucho el bloque de los países con los cuales estés más relacionado. Dicho de otra manera, obviamente los países latinoamericanos hacemos un frente o una posición latinoamericana, que muchas veces es seguida, por ejemplo, por países de África o por países de Asia, pero no quiere decir esto que los países de África o los países de Asia no puedan votar conforme a lo que quieren el bloque europeo. Y obviamente Estados Unidos tiene su propio bloque. Uno de los países que votan de acuerdo a lo que dice Estados Unidos, pues es precisamente Reino Unido. Y aunque nos duele comentarlo, pero también es una realidad. Así como Estados Unidos tiene como su perro fiel a Reino Unido, pues resulta ser que España siempre vota conforme le dice Reino Unido que tiene que hacer. Entonces, ahí tenemos un serio problema muy fuerte de dominación. Casi no jala España con el bloque latinoamericano. Hay veces que sí, pero no jala muy seguido. Pero bueno, y entonces en la plenaria lo que se hace es discutir todo el texto del tratado para darle una terminación. El texto del tratado está formado por un preámbulo que es más o menos una localización o una presentación de quiénes son los estados parte que están negociando el tratado. Después viene una exposición de motivos, que es prácticamente la enunciación del problema que se pretende solucionar con el tratado. Se tiene el cuerpo del tratado, que es el número o el articulado del mismo, son los artículos que van a formar parte del tratado. Y por último, tenemos la adopción del texto. La adopción del texto no es otra cosa más que la presentación de todos los acontecimientos que están llevándose a cabo cuando ya se discutió el tratado. Si hay reservas, si hay notas interpretativas, si hay alguna omisión, si hay alguna observación, si un estado está a favor, si otro estado está en contra, todo se anota en la adopción del texto. Y obviamente, qué países sí firmaron el tratado de acuerdo a lo que se aprobó en su momento. ¿Ok? Esto es la parte del texto del tratado y nos faltaría lo que es la autenticación. La autenticación es el hecho de posar o de firmar el documento salido de las negociaciones. Obviamente, cuando nosotros firmamos el texto salido de las negociaciones, el texto ya queda definitivo. Dicho de otra manera, ya no se puede modificar. Si hay algo que modificar, tendría que utilizarse otra conferencia o organizar otra conferencia porque tendría que ser en otro tratado. Aquí ya no hay más. Y obviamente cualquier punto pendiente que se tenga en el tratado o en la negociación del mismo se tiene que verificar antes de que se pase a firma. Porque ya una vez autenticado el tratado, ya no se puede modificar de ninguna forma. Si hay modificaciones, hay que celebrar una nueva conferencia y llevar a cabo un nuevo tratado. Pero ya ese ya quedó listo, ya no va a modificarse más. Por lo tanto, la autenticación abre, por lo menos en el manejo de nuestro derecho, el paso a un procedimiento que es fundamental que se llama ratificación. Y obviamente de eso tendremos que enterarnos el miércoles porque ya se está acabando el tiempo. Tengo 2:43 de tiempo ahorita. Así que este es el tema en el que dejé al otro grupo. Es el tema que pues, lo voy a dejar aquí para poder enfocarme más el miércoles a lo que se considera parte de los elementos del tratado. Sin embargo, a ver, ¿hay alguna duda para que pueda aclararla? Tenemos 2 minutos 21 y todavía abriría una tercera sesión si es que no terminamos de contestar. Así que, por favor, si hay preguntas, este es el momento.
No, hombre, qué curiosidad tienen ustedes. La pueden hacer por el chat, no me provoca problema. Sobre todo porque no quieran que se enteren que están preguntando. Profesor, sí tengo Oscar, una duda. dígame. Este trabajo lo vamos a realizar igualmente que los de las semanas pasadas. Vamos a tener viernes y sábado para poder hacer la entrega. La idea es que sí, pero yo pensé que iba a preguntar algo de la clase, no de los trabajos en equipo. Pero bueno, la idea es que si terminamos el viernes, tienen sábado, domingo para entregarlo el lunes. Perfecto, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que sea más interesante de todo lo que Profe, dijimos? es que a mí se me fue el internet y me quedé en los principios en el Just Cogens. ¿Me lo En el podría jus- volver a explicar? De ¿Cómo, manera cómo no? El jus cogens gráfica. significa que los tratados no pueden ir en contra de principios fundamentales de derecho internacional. Entonces, pues, por ejemplo, es un ejemplo, ya había yo citado el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que pues era un tratado normal, pero en el momento en que dijeron vamos a dividirnos Polonia, es un tratado que atentó contra el jus cogens. ¿Por qué? Porque estás alegando y que estás utilizando la agresión para destruir la soberanía de un Estado. Eso no podría ser permitido actualmente. Otro ejemplo sería que, por ejemplo, yo Estado A le pido a Estado B que me permita pasar tropas por su territorio para atacar a Estado C. Pues no puedes. ¿Por qué? Porque eso es un acto de agresión. Tú no puedes permitirle a un Estado que vaya y pase por tu territorio para agredir a otro Estado. Y ese Estado C lo que va a decir es, no nada más me agredió A, me agredió B, porque él no tiene que andar prestando su territorio para eso. Entonces,